¿Cuántos están aquí? Y para Dios pueden dar un fuerte aplauso al Señor. Y le decimos con este aplauso: aquí la gloria, aquí la honra, aquí la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A su nombre. Gloria. Y a esa gloria. A su gloria. La gloria sea para Dios. Amén. Esa alabanza nos estaba durmiendo un poquito. Vamos a animarnos, que es domingo y sé que los domingos es muy difícil predicar, lo sé por mis hermanos, pero doy gracias en esta tarde al pastor por dejarme su lugar, ya que los domingos son del pastor. Yo, un simple candidato que no merezco nada, me dé la oportunidad de pasar a predicar la gloriosa palabra del Señor. Como bien sabéis, querida iglesia, quiero decirlo para que se sepa y vaya marcando un precedente, al igual que mis hermanos que están predicando expositivamente. Cuando suben sabemos que uno trae la carta de Santiago, otro trae el libro de Marcos, otro está hablando de Juan, y me gustaría, hermanos, que cuando yo suba por estos lugares entiendan ustedes que yo estoy hablando de la neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo. Como bien saben ustedes, les traigo a recuerdo que estamos hablando ahora del Espíritu Santo en la soteriología, que es en la doctrina de la salvación. Hablemos de la regeneración como primer paso, hablemos de la justificación en segundo lugar, y hoy nos toca hablar de la adopción. Amén. Y para ello vamos a leer un versículo de la palabra del Señor y luego ponéis Gálatas capítulo 4, Censo, por favor. 4 del 1 al 7, pero primero voy a leer simplemente para traer al recuerdo, hermano, el por qué estamos en este lugar. Yo estudiando la doctrina del Espíritu Santo me está siendo de mucha bendición a nivel personal, hermanos. Espero que también para ustedes. Y he podido ver, hermanos, en la doctrina del Espíritu Santo, estudiando neumatología, que todo, absolutamente todo, está hecho por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A veces hemos arrinconado tanto la obra del Espíritu Santo que los teólogos lo llaman el gran desconocido. Pero, hermanos, estudiando la Biblia, cuando nosotros tenemos relación con las Escrituras, nos damos de cuenta, hermanos, que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo concurren en una misma voluntad en este plan llamado salvación. Amén. Y para ello voy a leer primero, para recordar por qué estamos aquí, Efesios capítulo 1, versículo 3, y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo, que con toda bendición espiritual nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria. Amén. Esto nos habla, hermanos, que la temporalidad, en la eternidad pasada, antes de que todo fuese, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya nos miraron con amor y nos miraron antes de que el mundo fuese. Y nos miraron con amor, hermanos, y ya en esa temporalidad ellos trajeron el plan de salvación. De ahí que los teólogos digan que antes de hágase la luz en el Génesis, hubo un hágase la cruz en la eternidad. Amén. Y para ello, para hablar de la adopción, nada más mejor que leer Gálatas capítulo 4, cuando Pablo se dirige a la iglesia de Gálatas, en Galacia, y les dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque éste es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama:
Abba, Padre. Así que ya no sois esclavos, sino hijos, y si hijos, también herederos por medio de Cristo. Amén. Vamos a leer otros versículos para tener todavía más luz, porque como dice el hermano Quique, es más importante lo que se lee que lo que se puede llegar a predicar. Romanos capítulo 8, versículo del 15 al 17, vamos a leerlo, y dice así la gloriosa palabra: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Amén a su palabra. Amén. Lo primero que derriba la doctrina de la adopción es, hermanos, la idea común que hay en el hombre y sobre todo en nuestro pueblo de que todos somos hijos de Dios. ¿No han escuchado ustedes, querida iglesia, que todos somos hijos de Dios? Usted va a la calle, se acerca a una persona que no tiene a Cristo, le quiere predicar el Evangelio, le quiere hablar de Dios y de su necesidad que tiene de Dios, y lo primero que le contesta a este hombre es que él es un hijo de Dios. Ha llegado tanto este error a nuestros tiempos que ya se dice de carrerilla que todos somos hijos de Dios. Pero la doctrina de la adopción nos deja claro estos versículos que no todos son hijos de Dios. Así es. Y que solo somos hijos de Dios aquellos al que el Padre ha adoptado como sus hijos mediante el Espíritu Santo y el sacrificio de su Hijo. Amén. Amén. Sí somos todos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Así es. Por eso dice la Biblia que Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué tenemos la necesidad de ser hechos hijos? Porque no lo somos. No éramos hijos de Dios y por lo tanto teníamos que ser hechos hijos. Pero es que dice a los Gálatas que ellos estaban bajo los rudimentos del mundo. Y habla en tiempo pasado, bajo los rudimentos de este mundo. Pero más abajo les dice: ¿qué pasa con vosotros, Gálatas? ¿Quién os ha persuadido? Me voy a saltar la introducción histórica de la iglesia porque si no sería un rollo, hermanos, pero es muy importante dejar claro esto. La doctrina de adopción que Pablo presenta a los Gálatas es porque unos judaizantes habían traído una información a los que ya estaban convertidos diciéndoles que necesitaban seguir con la ley y con las obras pasadas, con los sacrificios y seguir siendo circuncidados. Y les habían persuadido. Y llega Pablo con esta carta y les dice: que no es así, que vosotros ya no sois esclavos, sino libres por cuanto sois hijos de Dios. Entonces, no tenéis que volver a los rudimentos de este mundo. Y pregunto, ¿qué son los rudimentos? Porque lo decimos así de carrilla y muchas veces la gente no lo entiende, hermano. Los rudimentos de este mundo, hermano, un rudimento, tía Fresa, para que usted me entienda, los rudimentos eran lo que en sus tiempos, por ejemplo, los rudimentos de trabajo se utilizaban para arar el campo, a esa azadilla antigua con la que araban el campo, porque no había las maquinarias que hay ahora para poder arar el campo. Los rudimentos, en los tiempos, rudimentos armentarios de armas, hermanos, en la antigüedad los soldados tenían una espada para poder luchar, porque era su rudimento el que utilizaban. Pero claro, ahora ya la espada los soldados del tiempo de hoy ya no la utilizan porque en vano la utilizarían, hermano. Esos ya son rudimentos pasados. Un rudimento, en otras palabras, hermanos, son cosas que sirvieron en un tiempo, pero que ahora en este tiempo ya no sirven. Eso es un rudimento. Entonces, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, en los tiempos antiguos se alumbraban las casas con unas velas, con unas lámparas de aceite, porque no existía la luz eléctrica. Pero ahora, ¿quién en su sano juicio
no utiliza la luz eléctrica y se alumbra con una vela. Eso es lo que les está diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas. No seáis tontos, en otras palabras. No volváis a las cosas que ya no necesitáis, porque lo único que necesitáis es a Cristo. Amén. Solo necesitáis a Cristo y nada más que a Cristo. No es más Cristo más tus obras. No es Cristo más la ley. No es Cristo más la circuncisión. No es Cristo más las fiestas. No, solamente Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y yo pregunto a la iglesia del barrio España en esta tarde, ¿por qué también nosotros a veces volvemos a nuestros rudimientos pasados? ¿Por qué a día de hoy queremos seguir añadiendo obras y añadiendo cosas, hermanos, cuando el Señor nos lo ha dejado claro, que todo lo ha hecho Él? Eso ya no sirve, les dice a los Gálatas. Vosotros habéis sido libertados de la esclavitud en la que estabais. Y les dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Pablo está hablando a la iglesia, a los Gálatas, y Pablo sabe que hay judíos y hay gentiles. Y Pablo está hablando en términos romanos, porque de la adopción no sabían nada los judíos, a no ser por causa de los romanos. Los romanos, hermanos, existía entonces en el tiempo de los Gálatas y hasta el 300 después de Cristo, existió lo que se llama el derecho romano. El derecho romano decía que cuando usted tenía una deuda con Roma, y si usted no podía pagar esta deuda con Roma, y llegaba la reclamación de la deuda a los judíos, les quitaban a los hijos. En otras palabras, no me puedes pagar la deuda que tienes, yo te quito a los hijos y les tomo como esclavos porque tú no me puedes pagar la deuda. Pero los judíos, que eran muy listos y que eran como los gitanos de ahora, se quisieron escabullir de la ley y sacaron otro derecho, que es el derecho de la adopción. ¿Qué era este derecho? Era que los judíos se iban donde el pariente más cercano, el que tenía money, el que tenía mucho dinero, el que no tenía deudas con Roma, y le decían a este judío, a este pariente cercano, adóptame a los hijos, porque si tú me adoptas a los hijos legalmente, los hijos ya no son míos, sino que son tuyos, y cuando venga la reclamación de la deuda de Roma, a mí ya no me les puedo quitar, porque los hijos son míos, sino tuyos. Lo que está diciendo Pablo a los Gálatas es, vosotros teníais una deuda que no podíais pagar, eras deudores, pero no deudores del hombre, sino deudores de Dios, porque había una deuda, y esta deuda no era cualquier deuda, esta deuda era una deuda infinita, porque esta deuda se había hecho contra Dios. Hubo una ofensa, y esa ofensa fue contra Dios. Y como hemos ofendido a Dios, hemos pecado contra Dios, hemos quedado deudores de Dios. Y ahora viene la reclamación de la deuda. La paga del pecado es la muerte, la separación de Dios. Y viene la reclamación, Gálatas. Pero escuchad, tengo buenas noticias, Gálatas. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Está diciendo, Dios, sabiendo que no podíais pagar esta deuda que os era contraria, envió a su Hijo para que tomase forma de hombre, por eso vino nacido de mujer, porque tenía que morir como hombre, pero como un hombre sin pecado. Nacido de mujer, y dice, y nacido bajo la ley. ¿De qué ley está hablando? De la ley mosaica.
Porque esa ley solo, la ley mosaica, la ley de Moisés, solo la pudo cumplir Cristo. Amén. No había nadie que pudiera cumplir esa ley. Llegando el cumplimiento del tiempo, el Padre envió al Hijo, el Hijo vino nacido de mujer y cumplió con la ley que usted y yo no podíamos cumplir. Pero dice, ¿para qué? Hay un para qué. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿De qué ley está hablando? ¿Ahora está hablando también de la ley mosaica? No, estaba hablando de la ley del pecado. Vosotros estáis bajo la ley, pero bajo la ley del pecado estáis esclavos del pecado y no podéis ser libres por vuestras propias obras. Pero escuchad, tengo buenas noticias. Ha venido uno que se llama Jesucristo, que ha muerto por todos vosotros y que por medio de su muerte y de su resurrección, ahora vosotros podéis ser adoptados como hijos suyos y ya no sois esclavos, sino libres en Cristo Jesús. Amén. Cristo pagó la deuda que usted y yo no podíamos pagar. Gloria a Dios. Y por medio de su sacrificio, la adopción puede venir a nosotros. ¿Quién es el que efectúa la adopción? Como bien he dicho, estamos tocando neumatología, por eso hablo de la adopción. La adopción la efectúa el Espíritu Santo, mediante Cristo. Siempre es por medio de las obras y del sacrificio de Cristo. Amén. No hay otra manera. Y es que lo que más me llama la atención, hermanos, que cuando dice, y ahora por cuanto sois hijos, ahora, ¿ves? Ahora que ha ocurrido la adopción, ahora que habéis sido adoptados a la familia de Dios, ahora que pertenecéis a la familia de la fe, dice, sois hijos, y Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Y para qué? El cual clama en vuestros corazones, Abba, Padre. Gloria a Dios. Gracias a la intervención del Espíritu Santo en su corazón, hermano y hermana, usted se puede dirigir a Dios como Padre. Amén. Abba era un término arameo. Por eso Pablo lo explica, porque también está hablando a gentiles y dice, Abba, Padre. Padre y Abba es lo mismo. Pero da la explicación porque había gente que no lo entendía. Porque Abba solo estaban relacionados los que conocían el arameo. El arameo, en la palabra Abba en el arameo, era una palabra, hermanos, que decían los bebés cuando comenzaban a hablar y a llamar a su padre por primera vez. Lo que nosotros cuando un niño llama papá, papa, es lo que decían los niños judíos. Abba, papá mío, padre mío, papito. Y el Espíritu Santo ha hecho posible que nosotros podamos dirigirnos a Dios como Padre mío, Padre nuestro. Gloria a Dios. Por eso Cristo cuando dijo orar y orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, Amén. les rompió, hermanos, la cabeza, porque no entendían cómo se podía dirigir a Dios como Padre. Así es. No lo entendían. Está llamando a Dios Abba. Y eso no lo puede hacer nadie. Pero Cristo, por medio de su muerte y de su resurrección y el Espíritu Santo en nosotros, nos ha dado el derecho, la capacidad de podernos dirigirnos a Dios como Padre y poderle pertenecer como hijos. Y si ya no eres, el 7 dice, y si así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero por medio de Cristo. Ya no eres esclavo. Podemos leer Romanos capítulo 6, versículo 20 al 22, para entender, hermanos, cuando habla de la esclavitud. ¿El 20? Porque cuando erais esclavos del pecado, hablan pasado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, de esta ley llamada pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gloria a Dios. Pablo otra vez a los romanos les explica la adopción. Antes
erais esclavos del pecado, pero ahora erais libres en cuanto a la justicia. Está diciendo, no teníais la capacidad de cumplir la justicia, porque erais esclavos del pecado. Pero ahora que habéis sido libertados, ¡os avergonzáis! ¿De qué? De aquellas cosas que teníais antes. Entonces, esto me da de notar, hermano. Esto me da una pauta para entender si verdaderamente en nosotros ha ocurrido una adopción. Si en nosotros ha ocurrido una adopción, nosotros tenemos que sentir vergüenza por el pecado. Debemos de avergonzarnos por el pecado. Aleluya. Porque si no sientes vergüenza por el pecado, en ti no ha ocurrido nada. Muy bien. Muy bien. ¿No han escuchado como yo a gente decir, incluso a la puerta del culto, decir, hablo a niveles generales, ay, como era antes yo? Dios mío de mi corazón. Yo machaco. Ay, antes, no hay quien me tosiera. No hay quien me dijera nada. No me podían ni mirar. Yo a esa gente la tengo mucho miedo. Porque esa gente que dice que antes no podías mirar, tampoco les mires mal ahora que te matan. Porque su conversación denota que no hay arrepentimiento. Porque está alardeando de algo malo que hacía antes. Y no tiene vergüenza por lo que hacía. Y un hombre que verdaderamente es un hijo de Dios y una hija de Dios, cuando habla de sus pecados, tiene que sentir remordimiento y vergüenza delante de un Dios justo y santo. Así debía ser, de acuerdo. Pero si nosotros cuando hablamos de nuestros pecados, Eso es verdad. ay, no hay que mirar, no hay que... Menudo era yo. Dile fulano, dile cómo era. ¡Que sigues siendo! ¡Que no has cambiado! ¡Que serás criatura de Dios, pero no un hijo de Dios! Porque solamente los hijos de Dios se avergüenzan de tales cosas. Porque el fin de ellas es la muerte. Y dice, hay que ir al original para entender esto, pastor. Mira qué bonito, por lo que material que tú me pasas. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. La palabra, disculpadme hermanos que vaya por aquí. La palabra siervos de Dios, ¿vale? Es esclavo de Dios. Amén. Entonces, a mí me hacía un poquito así, hermanos, cuando veía que éramos esclavos, pero que ahora también somos esclavos. Entonces, lo que Pablo está enseñando a los romanos es: vuestra condición de esclavos no ha cambiado. De lo que habéis cambiado es de amo. Vuestro amo ya no es el pecado, vuestro amo es la justicia de Dios. Gloria a Dios. Ya no os gozáis en el pecado, os gozáis en la justicia. Amén. Gloria a Dios. ¡Gloria a Él! Amén. Nuestra Aleluya. condición de esclavo no ha cambiado, señores. Seguimos siendo esclavos, pero ahora esclavos de Dios. Y me encanta y me viene muy a mano una frase que me dijo el tío Machaco hace mucho tiempo acerca del libro de Santiago, la carta de Santiago que está trayendo nuestro hermano Quique. Y empieza el libro de Santiago: yo, Santiago, esclavo del Señor Jesucristo. Santiago era el primer pastor de la iglesia de Jerusalén. Santiago era el medio hermano de Jesús. Había estado en la niñez con Jesús. Tenía muchas connotaciones para presentar su carta, hermanos. Muchas. Yo, el que era hermano de Jesús, el que he visto crecer a Jesús, el que he estado con él, el que he dormido con él, el primer pastor de la iglesia más grande de Jerusalén. No. ¿Cómo te presentas, Santiago? Y dice: yo, Santiago, esclavo del Señor Jesucristo. Porque Santiago entendió que el título más grande que el hombre puede tener es ser esclavo del Señor Jesucristo. Amén. Pero dice:
Vuelve al capítulo 4 de Gálatas, versículo 7, donde dice: y si eres heredero de Dios, dice, por cuanto eres heredero de Dios, por medio de Cristo. Este por medio de Cristo es la misma connotación que hace Pablo a los romanos cuando dice coherederos con Cristo. ¿Vale? Cuando dice sois herederos de Dios, pero coherederos con Cristo. En otras palabras, sois herederos de Dios, pero por medio de la obra de Cristo. ¿Eso lo hemos entendido? En otras palabras, lo que Pablo está enseñando es algo muy importante. Le está diciendo a los romanos: romanos, os he hablado de la adopción. Os he hablado de que el Padre os ha adoptado, que el Padre os amó, que el Padre os dio, que el Padre os llamó. Os he hablado de muchas cosas, pero escuchad que se resume en esto: sois herederos de Dios por medio de Cristo. Coherederos con Cristo. Está diciendo: todo le pertenece a Cristo. Todo es por Cristo. No sois merecedores de la herencia del Padre, porque esa herencia ha sido preparada para el Hijo. Y ahora puedo entender mejor el mensaje de mi hermano Daniel. Puedo entenderlo mejor cuando Pablo a los romanos, después de decirle todas estas cosas, escribe el capítulo 11 y rubrica con el versículo 36 y dice: por Él, y en Él, y para Él son hechas todas las cosas. Amén. Para la alabanza y la gloria de su nombre. Amén. Por si no lo habéis entendido, hermanos, que sois herederos de Dios. Vale. ¿Pero qué es por Él? Y no solamente por Él, sino también para Él. Amén. Que no es para ti. Que tú eres un beneficiado de su gracia. Amén. Se ha escuchado muchas veces decir, pastor, que el protagonista de esta historia es Cristo y nosotros somos actores secundarios. Pero déjame decirte algo: no llegamos ni a actores secundarios. Porque el actor secundario participa en la película. Usted y yo no hemos participado en esta historia llamada salvación. Nosotros somos meros espectadores que nos hemos beneficiado de la obra de este gran director y de la obra de este gran protagonista llamado Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Meros espectadores, Gloria a Dios. beneficiados de su gracia. Aleluya. Si usted está en este lugar, sepa que es por los méritos de Cristo. Amén. Gracias, Señor, gracias. A ti la gloria, Señor. Habla de herencia. Sois herederos, herencia. Y yo, para entender un poquito mejor y explicar un poquito mejor lo que los judíos entendían como herencia, he visto una parábola que todos conocemos. Y aunque no está en ese contexto, hermanos, me vale como analogía para explicar la connotación de herencia. En la parábola del hijo pródigo, que todos conocemos, el hijo menor pide una herencia. Dame la parte de la herencia que me corresponde, ¿sí o no? ¿Y qué hace el padre? Se la da. ¿Se la da, sí o no? Amén. ¿Y qué hace el hijo? La gasta. ¿Quién es este hijo que pide la herencia? El menor, ¿verdad? ¿Sabéis, hermanos, que el hijo menor no tenía derecho a ninguna parte de la herencia? ¡A ninguna! No había parte de herencia para el hijo menor. En el pueblo judío todo era para el mayor, para el primogénito. Por eso podemos entender cómo Jacob le pide a Esaú que le venda su primogénito. Lo que le estaba diciendo: véndeme todos los beneficios que tienes tú como primer hijo. El hijo menor que pidió la herencia no le pertenecía, pero el padre, en su gracia, se la dio sin pertenecerle. ¿Y dónde lo vemos, Adonai, que todo es para el mayor? Termina la historia de la parábola del hijo pródigo diciendo que se presenta el hijo mayor del padre y le pide queja. Y le dice el hijo mayor: padre, yo he trabajado. O sea, le está diciendo:
Voy a parafrasear la frase. Le está diciendo a su padre: mira, padre, el que trabaja para ti soy yo. El fruto de todo esto es causa de mi trabajo. Y tú se lo estás dando a tu hijo menor cuando no le pertenece. Le dice el padre: escucha, hijo, y es que a mí no me has dado ningún cabrito para gozarme con mis amigos. Le dice el padre: hijo, mira, todo lo que tengo es tuyo. La palabra todo abarca todo. Todo, todo, todo. No hay parte para tu hermano, todo te pertenece a ti. Pero escucha, que estaba muerto y ha sido resucitado, que estaba perdido y ha sido hallado, que todo es para ti. Pero hombre, gózate con tu hermano y entra a la fiesta. Gloria a Dios. Nosotros, como hijos adoptados por el Padre, no teníamos derecho a la herencia que le pertenecía a su hijo unigénito. Muy bien. No teníamos parte con esa herencia. Esa herencia le pertenece al primogénito. Y el primogénito se llama Jesucristo. Por eso dice Pablo: él llegó a ser primogénito entre muchos hermanos. El primogénito es Cristo, el unigénito es Cristo. Y la complacencia del Padre está en el Hijo. Y la herencia del Padre es para el Hijo. Por eso dice Pablo: todas las cosas han sido hechas para Él. Para Él, no para nosotros, para Él. Todo le pertenece al Hijo. Pero Dios en su gracia nos hace herederos con el Hijo. Nos ha adoptado y nos ha dado de su gracia. Pero este hermano mayor, llamado Cristo, este hermano mayor, no se ha enfadado porque el Padre ha compartido su herencia. No se ha enfadado, sino que Él está gustoso, feliz, encantado, complaciente en que por medio de su trabajo, por medio de su sacrificio, por medio de sus obras, nosotros también tengamos la herencia del Padre. Gloria a Él. Lo hemos entendido. Somos herederos de Dios por el trabajo de Cristo. Amén. Que no nos pertenecía a nosotros, pero que Cristo comparte con nosotros. Aleluya. ¿Lo habéis entendido? Dios compartiendo lo que es de Dios para ti. Cristo compartiendo su gloria contigo. Hay algo más glorioso que esto. La gloria sea para nuestro Dios. Amén. Aleluya. Bendito seas. Y me encanta, termino. Me encanta Dios. Porque escuchen bien, Dios nos podía haber salvado, nos podía haber hecho lo que hablábamos de la regeneración, nacer de nuevo, nos podía haber justificado, que es declararnos inocentes, siendo culpables delante de un Dios justo, sin hacernos hijos. ¿Habéis entendido? Dios la podía usted salvar. ¿Salvarle de qué? Del infierno. ¿Salvarle de qué? De la vida que estaba viviendo. ¿Salvarle del pecado? Traerle al reino de los cielos y no tratarle como su hijo. Pero Dios es tan glorioso. Aleluya. Gloria a Dios. Que no se ha conformado solamente con salvarnos, sino que también nos da la dignidad de hijos. Gloria a Dios. Gloria a Él. Y termino con esta historia que prediqué hace mucho tiempo. Había un hombre llamado Mefibosé que vivía en Lodebar. Un hombre lisiado de ambos pies que vivía en un lugar sin vida, sin esperanza y lleno de muerte y de corrupción. Pero el rey David llama a este hombre llamado Mefibosé y le dice: tráemelo por favor a palacio. Le traen a palacio aquellos siervos y cuando se presenta delante del rey le dice: soy un perro, no merezco estar aquí, rey. Le dice: tranquilo, tranquilo, no te des importancia. Mefibosé, que tú no estás aquí porque hayas hecho algo bueno. Que yo ni tan siquiera te conocía. Que no te puedes tocar, ¿a qué tengo que preguntar? ¿Qué tengo que preguntar? Para decir: oye, hay alguien, ha quedado alguien de la casa de Saúl, de que yo tenga misericordia. Que no me he acordado de ti, que esto no trata de ti. Mira, escucha, que te voy a dar la explicación. ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Sabes por qué estás aquí, Mefibosé? Por amor a tu padre, Jonatán. Tú no te merecías estar en palacio, Mefibosé. Pero es tanto el amor que tengo a tu padre y a la promesa que hizo a tu padre, Jonatán, que hoy estás aquí por él. Tengo que decirte algo, iglesia.
Si nosotros estamos aquí, ha sido por el amor que el Padre tiene al Hijo. Amén. Amén. Y Dios, amando a su Hijo, nos ha concedido su gracia. Gracias a Dios. Usted puede estar aquí por el amor del Hijo y Amén. por las obras del Hijo. No somos merecedores, señores. Que nadie se lo ríe. No estamos aquí porque merezcamos estar aquí. Nosotros nos merecíamos estar en Lodebar, en el infierno, sufriendo, porque era pagar por nuestros pecados. Pero hubo uno que nos llamó a palacio y no nos llamó por nosotros, sino por amor a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Termino diciendo, ese era el ejemplo. Ya estaba bien, tío Abraham, con que el rey llama a Mefiboset a palacio, que tiene razón que es un perro, que se quede en Lodebar. Pues no, le muestra gracia, le trae a palacio. Ya vale, ya le has dado ropas, ya le has dado comida, ya le has sacado del lugar donde estaba, ya le has salvado de su situación. Pero dice el rey, mira, te he salvado, pero voy a hacer algo todavía más importante. Dice, siéntate a la mesa con mis hijos. Aleluya. Siéntate a la mesa con mis hijos. Le estaba dando la dignidad de hijo. No solamente te traigo a mi palacio, sino que también te siento a la mesa y te trato como que fueras mi hijo. Eso ha hecho el Padre. No solamente nos ha salvado, sino que también nos ha dado la dignidad de hijos por medio del Espíritu Santo. Un aplauso para Dios. Y que Dios te siga bendiciendo.